Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Esperen que la compu está demorando en abrir el mail de la facultad para acceder al Meet. Bien, acá está. Bueno, ahí voy a ir compartiendo pantalla. Bueno, ya deben estar viendo ya la pantalla mía. Vamos a esperar unos minutitos para ver si se agrega más gente, porque hoy hay menos de lo normal. Bueno, me dijo el ingeniero Soria que al final el parcial, que había habido quizá intención de trasladarlo, bien quedaron en que no, en que va a ser el próximo lunes, en definitiva, el parcial práctico, ¿no es cierto? Bien, 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 bien. Bueno, el otro jueves es el parcial teórico que, bueno, si quieren pongan a grabar, pongo a grabar ya para... Bien. El parcial del próximo jueves, el parcial teórico, se va a hacer con la misma modalidad que el práctico, a través del LEB, del aula virtual en el LEB. Lo que sí, en el parcial teórico van a tener un único archivo. Yo no sé la modalidad con que va a trabajar el ingeniero Osoria para el parcial práctico, si va liberando los problemas por separado o todos juntos en un mismo documento, pero la parte teórica va a ser un examen que ustedes van a poder ir respondiendo las preguntas en el orden que ustedes quieran. No, no, en la plataforma del LEB, en realidad ustedes van a descargar o van a poder ver en la pantalla la totalidad de las preguntas. Ustedes las van a tener que... todavía no he decidido si escribir en la plataforma o escribirlas en papel. Creo que estoy pensando, lo más probable es que sea que las respondan ustedes en papel y después las escaneen o le saquen fotografías y me terminan enviando ya sea un PDF o ya sea un archivo comprimido con las fotos. Lo deseable sería si las integran en un PDF. El tiempo del examen va a prever también eso. ¿Alguna otra pregunta? Pero se ha cortado. Bueno, el tiempo todavía no lo he fijado porque todavía no he terminado de armar el examen. El tiempo va a estar en función del examen, digamos.
Un examen más corto va a tener menos tiempo, un examen más largo va a tener más tiempo. O sea, no te puedo decir otra cosa que esa, no te puedo decir de antemano van a tener 2 horas o van a tener las 3 horas. Pero yo estoy pensando en un examen realizable en alrededor de no más de 2 horas, con un poquito más de tiempo, 15 minutos, algo así, para la operatoria del escaneo y del envío, una cosa así. Sí, o sea, ya estoy pensando, sí, porque una evaluación de más que se acerque a las 3 horas ya es una cosa, digamos, no, es demasiado largo y no, para un examen teórico en donde tienen que responder preguntas o responder preguntas ya sea escritas o viendo las consignas que les doy en cada pregunta. Tienen que manejarse, creo que ya les había dicho, para la evaluación, las evaluaciones teóricas es suficiente el material de clase. El hecho de que ustedes quieran ampliar, eso ya depende de cada quien, depende del grado de motivación que tenga cada uno, pero el nivel de exigencia para las respuestas se va a basar en el material de las clases. De todas maneras, yo también estoy pensando poner una clase de consulta vía Meet. No sé si les interesa o la fijo y bien, la toman o la dejan, digamos. Podría ser quizá el día martes, quizá en 19 o 20 horas, un horario así. No sé si tienen interés, de todas maneras me pueden consultar vía correo electrónico. Bueno, eso van a ir recibiendo el fin de semana. Y ahí se conecta el que tiene interés, obviamente, porque en realidad es para responder preguntas, para discutir cosas, nada más. Bueno, ya vamos largando la clase, entonces eh, vamos a cubrir hoy la unidad de análisis dimensional y semejanza que habíamos comentado que ya no tiene parte práctica. Profe, perdón. Sí, Este, sí, te ¿qué, escucho. qué temas eran entrar en el parcial? En el parcial van a entrar la unidad, les muestro, la unidad 1, propiedades de los fluidos, la unidad 2, cinemática, la unidad 3, relaciones integrales para volumen de control y la unidad 4, relaciones diferenciales. Perfecto, ¿Sí? gracias. La parte de análisis dimensional y semejanza es muy simple, lo van a ver que es muy simple. Ya les adelanto, la voy a excluir del parcial teórico. Genial, gracias. En realidad, ya van a ver, es bastante simple la parte, por eso es que la parte práctica hemos considerado que es sacrificable sin perjuicio para la formación de ustedes. Y bueno, ya ahora se van a dar cuenta con el desarrollo del tema que es relativamente sencillo. Bien, también se lo llama teoría de modelos. Algo de esto ustedes ya lo saben parcialmente, quizá con otra terminología, de conceptos de aeronáutica general, en el cual ustedes han hecho ensayos y han hablado de parámetros adimensionales, el número de Reynolds y quizá algún otro, el número de Mach. Bien, recordemos algo muy básico. Un problema físico cualquiera, por ejemplo, un ejemplo de problema físico que sería estudiar, entre otras cosas, medir, obtener el valor de la resistencia aerodinámica de una geometría determinada en función de los parámetros involucrados, la velocidad de la corriente libre, la altitud de vuelo, con lo cual determina la densidad, las dimensiones del cuerpo. Eso sería un ejemplo de problema físico. Cualquier problema físico involucra variables físicas, n.
Una de esas variables físicas, a veces puede ser más de una, es el objeto del problema, sería la variable física dependiente de las independientes. Sean dependientes o independientes, esas variables físicas son dimensionales, tienen unidades. Dentro de las unidades, ustedes recuerdan, esto es un repaso de cosas que ya las tienen que saber, existen aquellas unidades o dimensiones que se denominan primarias o se denominan fundamentales, que son aquellas en las cuales se basa el desarrollo del resto de las unidades, que son las unidades llamadas derivadas o secundarias. Esa obtención, esa derivación de las unidades secundarias basándonos en las primarias no es arbitrario, es en base a leyes físicas o a definiciones físicas. Ya todos saben, el sistema internacional de unidades, las unidades fundamentales es masa, longitud, tiempo y temperatura. Las unidades derivadas son todas las otras, que acá están listadas en la placa. Por ejemplo, la unidad de fuerza. La unidad de fuerza, que acá no está puesta, ¿no? Qué gracioso. La unidad de fuerza es el Newton. ¿De dónde sale la unidad de fuerza? De la ley física, segunda ley de Newton, masa por aceleración. Las unidades de masa son primarias. La unidad de aceleración se obtiene en base a la definición física de aceleración, que es velocidad dividido tiempo en términos de dimensiones. ¿Sí? Esto no es nada nuevo, es para recordar un poco terminología, dimensiones primarias y dimensiones secundarias. Bien, entonces, de hablar de las dimensiones pasamos ahora a magnitudes o parámetros que no tienen dimensiones. Si uno hace el análisis de dimensiones, uno llega al número 1, porque se terminan cancelando. Por ejemplo, un ángulo es la relación entre un arco y un radio. A un ángulo se le llama radian para saber que estamos haciendo referencia a el ángulo establecido por un determinado arco, a un radio determinado, pero es algo dimensional. El grado es una falsa unidad, es una unidad para comodidad nuestra. Después, cualquier relación entre variables de igual dimensiones, entre las cuales entra un ángulo, también es un parámetro dimensional. El espesor relativo de un perfil aerodinámico es un parámetro dimensional. Es el espesor dividido la cuerda. Y después, ya entrando en situaciones un poquito más complejas, entran la combinación de variables físicas de manera más o menos complicada, en las cuales las unidades o dimensiones se terminan cancelando. Por ejemplo, acá pongo dos ejemplos. El primero ejemplo, raíz de tiempo multiplicado por raíz de g sobre L, es un parámetro, es una combinación de variables físicas dimensionales que dicha combinación resulta adimensional. Este parámetro dimensional entra en el estudio de un péndulo, la frecuencia o el periodo de un péndulo. Acá tenemos otra combinación. En la literatura van a ver que a estos parámetros dimensionales, no todos los libros, les llaman números pi. Esto es un comentario que no es de fondo, pero lo aclaro. Ese pi no tiene nada que ver con el 3,1416. Sí, tiene que ver con el símbolo de producto o productoria, así como está el símbolo de sumatoria, que es un sigma mayúscula. El pi, minúsculo mayúscula, se usa para el símbolo de un producto. ¿Por qué? Porque cualquiera de las situaciones de parámetros adimensionales, esos parámetros adimensionales terminan siendo un producto de potencias de variables dimensionales. De ahí viene esto del número pi, pero no tiene nada que ver, repito, con el 3,1416. Bien, ¿cuáles son los objetivos del análisis dimensional? Si se fijaron, es como un
título doble, análisis dimensional y semejanza. En realidad son dos caras de la misma moneda, vamos a ver. En libros que no sean libros de texto, sino libros ya más prácticos, a esto se le llama teoría de modelos. ¿Cuál es el objetivo? Antes de desarrollar el tema, veamos qué se busca acá. Se buscan cosas que no son necesariamente, que no están necesariamente atadas al área de la dinámica de fluidos, está atada a cualquier área experimental. El tema es que como en el área de la mecánica de los fluidos en movimiento específicamente, la experimentación ha sido tan importante y sigue siendo importante, aunque se haga menos cantidad de ensayos experimentales actualmente. De ahí que el análisis dimensional es, digamos, es muy importante en mecánica del fluido, pero en otras disciplinas también. Un primer objetivo no es de fondo, no es muy de fondo, aunque no deja de ser extremadamente importante. Es planificar un estudio experimental de tal manera de expresar los resultados de las mediciones de ese estudio experimental con una menor cantidad de parámetros, o sea, con una mayor economía de información. Y la otra cara de la moneda de esa economía de información es mayor sencillez y mayor claridad, una síntesis de gráficos empíricos. Esto, vuelvo a repetir, no es algo de fondo, aunque no deja de ser extremadamente importante. Lo que sí es de fondo es la segunda parte. La segunda parte es lo que se denomina la semejanza, que es el poder emplear modelos geométricos a escala para realizar el estudio experimental de un problema dado. Lo que para ustedes ya lo tienen en la punta de los dedos con aeronáutica general. No se hace el ensayo aerodinámico en un túnel de viento del avión de escala real. Se hace el ensayo de un modelo a escala. En algunas situaciones, el modelo a escala puede ser escala 1 a 1, pero no estamos forzados a eso. ¿De acuerdo? Este último objetivo sí es la parte jugosa, la parte de fondo, porque eso permitió desde la época de los hermanos Wright el estudiar situaciones de aerodinámica, por ejemplo, y obtener resultados de polar de resistencia de perfiles y con muchas otras cosas. Todos saben que los hermanos Wright tenían, así como otros, porque es una cuestión un poco de combinación del azar, influyó mucho el azar el que los hermanos Wright fueran los primeros en volar. Me refiero al vuelo propulsado, ¿no? Muchos de esos pioneros ya estaban tenían túneles de viento rudimentarios, en realidad avanzados para la época, rudimentarios desde el punto de vista de la época nuestra, y desarrollaban ensayos experimentales. O sea que ya hace más de 100 años que el estudio experimental se ha mostrado importantísimo, y entonces el emplear modelos a escala fue fundamental. Y lo sigue siendo, y lo sigue siendo. Bien. Profe, ¿y lo seguirá haciendo? O sea, no. ¿O hay algún método más nuevo que se esté avanzando? A ver, vamos a poner las cosas en claro con otro comentario histórico. Desde el desarrollo digamos, desde la madurez de las técnicas de mecánica de fluidos computacional, lo cual eso sucedió dentro de los últimos 20 años, digamos, ¿sí? O sea, relativamente, a ustedes les parecerá una enormidad, porque algunos de ustedes pueden tener 20 años, pero en realidad es una cosa extremadamente reciente. La madurez, me refiero, el uso de herramientas de CFD de manera corriente, no de manera de investigación, proyectos de investigación.
hasta el año, hasta la década, hasta el año 2000 aproximadamente, o sea, hasta la segunda mitad de la década del 90, los ensayos experimentales se realizaban en gran cantidad de ensayos. El desarrollo de CFD lo que trajo como consecuencia es la reducción, más o menos en un orden de magnitud, de la cantidad de ensayos necesarios para desarrollar un producto aeroespacial, pero no quita la necesidad de los ensayos. O sea, los túneles de viento que existen en la actualidad son muchísimos menos de los que existían hace 30 años, y eso es consecuencia del desarrollo de CFD. El tema es que el ensayo de modelos va a seguir estando, en realidad, en cantidades limitadas de ensayos, en ensayos acotados, todo lo que quieran, pero va a seguir, porque en realidad, como habíamos hablado, lo que hablamos de CFD en realidad no es la realidad tampoco, no es la realidad, porque ustedes no están resolviendo. Quitemos aparte el error numérico, que eso es posible hacer que sea muy pequeño. Recuerden, el hecho de la turbulencia hace que sea imposible trabajar con las verdaderas ecuaciones con que se modela el movimiento fluido. Se trabaja con unas ecuaciones que, por más que tengan un enorme grado de complejidad, hay que alimentarlas con modelos experimentales de las tensiones turbulentas. Ya con ese enfoque ya hay ensayos que no son ensayos de modelos a escala para estudiar modelos de turbulencia y desarrollar modelos de turbulencia, de lo cual no tengo la menor idea. O sea, no me pregunten mucho porque no sé poco y nada de eso. Pero entonces sigue siendo necesario el hacer uso de una cantidad acotada, una cantidad limitada de ensayos para verificar que los análisis de CFD están yendo en el camino correcto. ¿De acuerdo? Si vos me preguntas qué es lo que va a suceder de acá a 30 años, no sé, o sea, no te puedo hacer predicción, pero a corto plazo es lo que sucede. Y te diría a mediano plazo, porque en realidad se está viviendo una especie de amesetamiento de hace bastante tiempo. Hay un cierto amesetamiento de capacidades computacionales. O sea que en un futuro a mediano plazo está descartado el análisis de Navier-Stokes, de verdadero Navier-Stokes, capturando dentro de la solución la turbulencia. Esas son cosas que hablarán en el curso de mecánica de fluidos computacional. Para comentarle nomás un ejemplo que estaba leyendo hace poquito del desarrollo de... En Estados Unidos están estudiando nuevamente la idea o la factibilidad de un avión comercial supersónico. Y la idea es la reducción del nivel de ruido por el estampido sónico. Y acá, por ejemplo, en esta foto tiene 3 años, ¿sí? Acá hay un modelo en túnel de viento de ese proyecto. Que ese es el proyecto, es un avión experimental, ¿no? Puramente experimental. Me acordé porque lo estuve viendo hoy, entonces se los mostraba. Para comentarles algo, en la década... ¿Cómo? Qué interesante que vuelvan de vuelta a intentar eso que se dijo que parecía como que fue una gran falla y nunca iban a volver a intentarlo. Sí, hay que ver lo que depara el futuro, sí. Sí, está interesante. Lo que les quería comentar para completar estos comentarios así, pero que son muy pertinentes, es que en un avión desarrollado en la década del 60 hasta la década del 90, la cantidad de ensayos que se hacían, de ensayos en túneles de viento, de diferentes modelos, en diferentes túneles de viento, eran centenares de ensayos. Es más, puede ser muchos centenares. En la actualidad se hacen unas pocas
decenas de ensayos en el desarrollo de un avión. Pero no quita que los ensayos en túnel de viento siguen siendo una herramienta imprescindible. Recién ahora veo los comentarios en el celu de Lavadas, me dice lo del teorema pi, ya lo vamos a ver el teorema pi, pero vuelvo a repetir, lo del pi no tiene nada que ver con el número pi. Sí, Eiffel, es que en realidad Eiffel no fue un pionero de la aviación, pero desarrolló, era como un ingeniero multiinstrumentista, para decirlo con una metáfora, y desarrolló... Sí, 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 es verdad eso. Acá lo que les estoy mostrando, volvamos a la clase, fíjense, para que vean que los ensayos en el área de mecánica de los fluidos barra aerodinámico son importantes en muchas áreas. Por ejemplo, el estudio de dispersión de contaminantes en zonas urbanas. Eso es algo que se lo estudia actualmente. ¿Pero para qué se lo estudia? Se lo estudia para ajustar los modelos de CFD, pero no se deja de hacer una poca cantidad de ensayos experimentales. Acá de más cantidad de zonas urbanas. Eso que ven, fíjense al fondo, que estoy señalando acá con el cursor, ven como ese montón de cubitos ahí pegados en el piso, eso es para generar un perfil de velocidad promedio correspondiente a lo que sería la capa límite atmosférica, la capa límite, digamos, ambiente, cuando sopla un viento en una región de la Tierra. Y a su vez para inducir la turbulencia, reproducir la turbulencia que debería existir en la realidad. Todo esto es muy empírico, pero bueno, se lo estudia de esta manera. En este caso, esto es área de los ingenieros civiles con ayuda de los aeronáuticos. Esto es área de los ingenieros civiles puramente, el estudio de modelos a escala de represas, de la descarga del agua en la represa. Igual que en aeronáutica, estos ensayos se siguen haciendo, una pequeña cantidad de ensayos, cuando 30 años atrás lo usual era estudiarlo pura y exclusivamente a través de ensayos en un canal de agua. Actualmente son ensayos complementarios a análisis numéricos. Acá también entra el mismo comentario que acabo de hacer, los ensayos hidrodinámicos de barcos y barcos submarinos, lo que fuera. Y lo conocido para ustedes, para nosotros, los modelos de escala de aviones. Estos son modelos de escala 1 en 20. Esto, el de arriba es el modelo de escala del Galaxy, el de abajo del Airbus 380. Estas son fotos que pueden tener la del Galaxy. El Galaxy es un avión de la década del 60, ¿sí? Pero esta foto es en base para estudios que se hicieron en la década del 90. Ahí tienen a la izquierda arriba un modelo del Grumman F-14. Esta foto también es muy antigua porque el F-14 incluso ya no está en servicio. Pero abajo tenemos el Super Hornet y a la derecha tienen el F-22. Creo que es el F-22 porque la verdad que en una vista así no sé si es el F-35 o el F-22. Pero uno de estos dos. Y el F-22, tanto el F-22 y el F-35, así como el Super Hornet, son aviones desarrollados ya con CFD como herramienta de análisis y de diseño. Pero de todas maneras, vuelvo a repetirlo ya como por última vez,
hubo de hacer una cantidad reducida de ensayos para hacer verificaciones y puestas a punto de los análisis numéricos. Bien, y por supuesto el área de vehículos terrestres, bicicleta, generadores, turbinas eólicas, generadores eólicos. Una de las cosas que ustedes que salen cuando veamos ya las reglas de la semejanza es que no tienen que respetar el fluido para hacer el estudio con el modelo. No tienen por qué respetar el fluido, o sea, no están obligados a respetarlo. Por ejemplo, una cosa curiosa es que los submarinos se estudian en túnel de viento. Y esto es relativamente frecuente, ¿sí? El estudio de submarinos en túnel de viento. Una situación que no es frecuente, es extremadamente puntual, pero la pongo como un ejemplo, es el estudio de modelos de aviones en túneles de agua. Esta es una foto de un modelo del SR-71 estudiado en un canal de agua. El agua fluye verticalmente de arriba hacia abajo. Estos son ensayos muy puntuales, muy específicos, no son ensayos para estudiar resistencia aerodinámica, sino para estudiar la formación de vórtices o torbellinos en la característica de alas de bajo alargamiento o de muy elevada flecha. Eso lo van a estudiar, no sé si en aerodinámica 1 o aerodinámica 2, creo que está dentro de la electiva aerodinámica 2, hay un tipo de flujo que se llama vortex flow, flujo vorticoso, que se caracteriza por no cualquier geometría se genera ese flujo, justamente se genera en alas de muy bajo alargamiento y o de muy elevada flecha con bordes de ataque agudos y permite que la pérdida se produzca a ángulos de ataque muy grandes. Entonces se lo emplea para aviones militares en realidad. Ahora bien, esto es adelanto, no forma parte de la materia, pero esa formación de los vórtices experimentalmente se ha descubierto que no es bastante independiente del número de Reynolds. Por lo tanto, ustedes pueden hacer ensayos a números de Reynolds bastante bajos, dentro de los cuales lo que sería la medición de resistencia aerodinámica no tendría ninguna utilidad, pero que sin embargo la formación de ese flujo vorticoso tiene analogía, tiene semejanza con la que se produce en la escala real. Por eso decía que el empleo de modelos de aviones en canales de agua es extremadamente específico. Pero lo pongo como ejemplo de que no tienen por qué respetar el fluido de trabajo. Lo que es muy común, les aclaro, es el estudio, por ejemplo, experimental de bombas para la industria del petróleo, bombas que bombean petróleo, que son máquinas enormes de miles de HP. Se hacen ensayos con modelo escala. Ahí estoy después, puedo estar desactualizado, ya no sé si siguen siendo de importancia hacer ensayos, quizás sí, pero hasta la época en donde era crucial hacer ensayos, los ensayos se hacían con modelos de bombas a pequeña escala, construidas con otros materiales, y los ensayos se hacían con agua, no con petróleo. Ese es un ejemplo no aeronáutico de que no tienen por qué respetar digamos, la igualdad del fluido de trabajo. Bien, el concepto de semejanza geométrica, esto ustedes ya lo tienen, pero lo repasemos. Tenemos dos geometrías que una de ellas, respecto de la otra, está reducida en escala o viceversa o aumentada en escala. El factor de escala es único para cualquier dimensión. Si el factor de escala no fuera único, la geometría quedaría distorsionada, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, esta es la definición formal de la semejanza geométrica. Y en realidad el concepto de semejanza geométrica en teoría uno lo tiene desde el primario. Ya no me acuerdo en qué grado se estudia triángulos semejantes, pero se lo estudia en el primario. Triángulos semejantes, trapecios semejantes, cuerpos semejantes. Hay una única relación de escala.
Uy, disculpen que yo voy viendo los comentarios con delay, como el celular lo tengo debajo de mi barbilla, ya que esto es sencillo, puedo hacer una interrupción. Sí, Johan me dice que parece más un F-35 y Facundo Herrera lo comenta, sí, es verdad, por lo... No, pero no tiene pinta de que esto haya sido previsto para los dos motores. No, sí, entonces sí es monoreactor, esto tiene que ser un F-35. Bien. Bueno, acá vemos ejemplos de modelos de escala, que ustedes no es nada nuevo, pero bueno, acá tenemos el CBA 123, este proyecto del avión, de esta cooperación argentino-brasileña de la década del 90, y acá está uno de los modelos de escala que se emplearon en el túnel de viento acá de Fuerza Aérea de UA, de escala 1 en 20. Esta es la Flor de Buenos Aires, no sé si alguno la ubica ahí en Buenos Aires, que se estudió también en el mismo túnel de viento con un modelo de escala, no me acuerdo la escala de la Flor. La Flor era orientable para estudiar la llegada del viento de diferentes cuadrantes y permitía abrir o cerrar los pétalos, ponerle en diferentes configuraciones geométricas. Bien. Entonces, la cuestión de la semejanza parte de algo que uno quiere estudiar en la realidad. En una de esas, esa realidad todavía es hipotética, todavía no existe, está en los papeles, pero no deja de ser una situación real. Bien, se construye el modelo a escala respetando la semejanza geométrica. Se estudia experimentalmente el modelo a escala, todas las mediciones se hacen en el modelo a escala, y después, a través de un vínculo entre las magnitudes físicas que vamos a ver ahora, todo lo que se haya medido en la situación del modelo se puede trasladar o se puede extrapolar, se emplea mucho la palabrita esa, se puede llevar o extrapolar a la situación real de estudio. La situación real de estudio se la denomina situación prototipo. ¿Por qué? Porque esa situación real de estudio, cuando deje de ser hipotética, a lo primero que va a conducir es a la fabricación de un prototipo. ¿Sí? Generalmente es lo normal, por eso es la cuestión de terminología. La situación real se la llama situación prototipo o del prototipo, y la del modelo, obvio, la situación modelo, del modelo. Bien, este vínculo entre las magnitudes físicas, ya los adelanto porque ustedes lo saben, o lo saben quizá, no sé cómo lo ven, porque no es la función de verlo con mucha formalidad en aeronáutica general, pero el vínculo entre las magnitudes físicas se logra a través de la igualación de los parámetros adimensionales, ¿sí? El CD se obtiene para el modelo, y en teoría ese CD para el modelo tiene que ser el mismo CD para el prototipo. ¿De acuerdo? Ese es el vínculo entre las magnitudes físicas. Bien. Veamos un ejemplito. He puesto dos ejemplos. Es repetitivo, pero veamos un segundo ejemplo que es muy sencillo. Vean ustedes el primer ejemplo. Supongamos que se quisiera estudiar experimentalmente la fuerza de resistencia aerodinámica sobre una esfera. Obviamente, al día de hoy esto ya está perimido, pero se han hecho estos ensayos. Ya lo vamos a ver más adelante a los resultados de esos ensayos, pero lo podrían aplicar a otra geometría. Acá lo planteo como una esfera para mayor simplicidad, preliminarmente. Entonces, el problema físico lo podríamos plantear como
la fuerza de resistencia tiene que ser una función claramente de la velocidad de la corriente, del diámetro de la esfera y de las propiedades del fluido, densidad y viscosidad. O sea que acá tenemos involucradas 5 variables físicas. Acá tendríamos que estudiar experimentalmente una variable en función de otras 4. Si esto lo quisiéramos estudiar experimentalmente en términos de las 4 variables físicas, ¿cómo se haría? Como son variables independientes, uno dejaría fija 3 de ellas y variaría la restante, y así sucesivamente. ¿Me siguen? Trabajaríamos con un diámetro fijo, una densidad y viscosidad fija, y variaríamos la velocidad y haríamos mediciones de fuerza. Después, tenemos que dejar la velocidad fija, dejar fijo ρ y mu, variar el diámetro y hacer las mediciones de fuerza, porque esa es la forma de estudiar la influencia de cada una de estas variables. ¿Está claro eso? Obvio, esto no se lo hace así. Así se debería hacerlo si no existiera la herramienta del análisis dimensional. El análisis dimensional permite sintetizar este problema de 5 variables físicas a un problema de 2 parámetros adimensionales. Una especie de coeficiente de resistencia, que lo llamo pi1 acá, y un número de Reynolds, un número de Reynolds definido como pi2, en donde en lugar de estudiar fuerza, función de velocidad, diámetro, densidad y mu, este problema lo estudiamos como pi1, función de pi2. Eso es mucho más sintético. Fíjense, supongamos que a cada una de estas 4 variables, les damos 5 valores diferentes. ¿Sí? A la velocidad le damos 5 valores diferentes, al diámetro 5 valores diferentes, a la densidad 5 valores diferentes, lo cual es medio pobre para un estudio experimental, si uno quiere un estudio experimental completo, pero lo dejemos así, 5. ¿Qué cantidad de ensayos habría que hacer? 5 elevado a la 4. ¿O no? Si variamos una sola, tenemos 5. Si variamos 2, tendremos 5 al cuadrado. Si variamos 3, 5 al cubo, al final 5 a la cuarta. 5 a la cuarta ensayos habría que hacer. O sea, si uno hace varía n veces cada variable, uno tendría que hacer n a la cuarta. ¿Cuánto sería 5 a la cuarta? Eso da 6. Bien, habría que hacer 625 ensayos. Eso no se ha hecho, no se hace así. Lo que se hace 5 ensayos. Por ejemplo, lo usual ha sido trabajar con un fluido de densidad, viscosidad fijadas. Uno clava los valores de densidad y viscosidad, da un valor fijo de velocidad y uno coloca modelitos de diferente diámetro. Y supongamos hacemos 5 diámetros diferentes y lo que medimos experimentalmente es, para cada uno de los diámetros, medimos la fuerza. Y eso lo llevamos a una tablita de 5 filas, que son los 5 ensayos hechos. Ahora bien, con el diámetro y los valores de velocidad, densidad y viscosidad que estaban fijados, calculamos el parámetro pi2. Y con las mediciones de la fuerza, calculamos el parámetro pi1. Entonces, como un procesado de los resultados de los ensayos, el resultado de los ensayos es variar diámetro y medir fuerza, obtenemos
una curva experimental de pi1 función de pi2, que resultaría, no importa la forma por ahora, imagínense una curva como esta. Y solamente lo hemos hecho con cinco ensayos. Obviamente uno después tiene que aplicar técnicas de interpolación, de ajuste de curvas, que son herramientas de cálculo numérico. Entonces, fíjense que si uno dispone ahora este gráfico, dentro de los límites del gráfico, eso es obvio, podríamos obtener la fuerza de resistencia para cualquier caso diferente de la situación en la que se desarrolló el ensayo. Por ejemplo, que esta curva fue obtenida haciendo ensayos en agua, por ejemplo, y ahora quisiéramos obtener la resistencia de una esfera, pero en un flujo de petróleo, por ejemplo, o de aire. Esta curva, a pesar de que fue obtenida con ensayos hechos con agua, planteada en términos de los parámetros dimensionales, adquiere universalidad, adquiere generalidad completa. Fíjense, tenemos un caso arbitrario con una cierta velocidad, un diámetro y, por ejemplo, el ρ y el mu del petróleo. Calculamos el número de Reynolds, el pi2, entramos a esta curva, mientras no estemos fuera de rango, ese es otro problema. Entramos con el pi2, leemos el valor de pi1 y, en base a la definición de pi1, calculamos la fuerza. Fíjense cómo esta forma de expresar los resultados del ensayo adquirió generalidad. Esa es la pegada del análisis dimensional. La economía de información, la economía de hacer ensayos es sumamente importante, pero lo importante de fondo, lo realmente de fondo, es la universalidad que se le da a resultados experimentales. Bien, y el concepto de semejanza está acá, está pegado a esto. Supongamos, nos mantengamos en el caso de la esfera. Supongamos dos situaciones de dos esferas distintas. Obvio, dos esferas diferentes son semejantes geométricamente. Es el caso más pavote de la semejanza geométrica. Dos esferas de diámetro distinto. Pero ahora tenemos, además de los diámetros distintos, tenemos velocidades diferentes, densidades diferentes y viscosidades diferentes. Pero sí, esta combinación de velocidades, diámetros, o sea, mejor dicho, hablemos con generalidad, esta combinación de variables físicas diferentes produce parámetros adimensionales iguales, como está planteado acá. Si el Reynolds en la situación 1 es igual al Reynolds en la situación 2, a pesar de que las velocidades, los diámetros y las propiedades del fluido sean diferentes, obviamente el pi1 va a tener que ser igual al pi2 por este vínculo, pi1 función de pi2. Entonces, a través de esta igualdad, podríamos despejar el valor de F2 habiendo medido el F1. Ahí está el estudio de modelos. Esto aplíquenlo a un modelo de avión en lugar de un modelo de esfera y listo. Y ahí tienen los fundamentos de los ensayos en túnel de viento. Por eso que a esto se le llama teoría de modelos. ¿Estamos? Bien. ¿Quién les asegura, por ejemplo, quién les dice que este problema puede estudiarse con estos parámetros dimensionales? O sea, ¿de dónde salen los parámetros dimensionales? En realidad, el análisis dimensional, los orígenes teóricos, que no los cubrimos en una carrera de ingeniería, es más, creo que no se cubren en licenciaturas en matemática, pero creo que ni siquiera en la formación de grado. Es una técnica matemática de matemática abstracta, de álgebra abstracta. Entonces vamos a tener que aceptar los resultados y las técnicas del análisis dimensional. Se lo sintetizo así.
Para aceptar que no les estoy macaneando, entren a cualquier libro de mecánica de los fluidos. Está presentado de manera axiomática. A pesar de ser, hay un desarrollo matemático complejo por detrás. Entonces, acá entramos en el teorema Pi de Buckingham. A veces lo llama teorema Pi, a veces teorema de Buckingham, y algunos libros saturan el blanco diciéndole teorema Pi de Buckingham. El teorema de Pi de Buckingham, en realidad, lo que establece es, en un problema físico dado, la cantidad de parámetros dimensionales con los que hay que trabajar. Y después, hay técnicas matemáticas para obtener esos parámetros adimensionales. Supongamos que se tienen n variables físicas. En el caso anterior, n valía 5. N valía 5. En este otro ejemplo, que me interesa que lo lean ustedes, de estudiar la caída de presión a través de una válvula de compuerta, es un tipo de válvula, este es un problema físico en donde la cantidad de variables físicas es 6. Una de esas variables físicas es la variable física objetivo, la que interesa estudiar en función de las otras. Bien, entonces ese es el parámetro n. Este teorema les dice, acéptenlo, a menos que quieran ser matemáticos teóricos, que se puede estudiar a través de un menor número de parámetros llamado Q, que es n menos r de parámetros adimensionales. El R, ¿qué es? R formalmente es el rango de la matriz dimensional. Tienen que definir una matriz dimensional, que ahora lo comentamos muy rápidamente, y obtener el rango de esa matriz, que eso lo tienen que recordar de álgebra lineal. Una matriz no tiene por qué ser cuadrada, la matriz dimensional no es cuadrada, es una matriz rectangular. Entonces el rango es el menor orden del determinante no nulo. Pero eso no me interesa. En la práctica nuestra, en la práctica en el área aeroespacial, porque no nos interesan problemas de física, problemas en los que pueden estar involucrados los físicos, nos interesan problemas de ingeniería y en particular de ingeniería aeroespacial. En la práctica, ¿el R qué es? El R es la cantidad de dimensiones fundamentales o primarias para definir la totalidad de las dimensiones de las variables físicas del problema. Por lo tanto, el R normalmente vale 3, masa, longitud y tiempo, en dinámica de fluidos. O sea que la cantidad de parámetros dimensionales va a ser la cantidad de variables físicas n restándole 3. En situaciones que además de fluidos involucren transferencia de calor, ya va a aparecer la temperatura. Por lo tanto, nos va a hacer falta masa, longitud, tiempo y temperatura. Vamos a tener que restar 4. Esa regla, para todas, repito, todas las situaciones en las que estamos involucrados en ingeniería, es suficiente. O sea que no hay que tomarse el trabajo del rango de la matriz dimensional. El rango de la matriz dimensional, ya se los comento, por ejemplo, el problema de la esferita. Fíjense, arman una matriz en donde en las columnas disponen las variables físicas. Fuerza, densidad, velocidad, densidad, viscosidad. Y en fila disponen las unidades fundamentales. Masa, longitud, tiempo y pueden agregar temperatura, nada más que acá en temperatura no va a entrar la temperatura. Y después van analizando las dimensiones de cada una de las variables físicas. Por ejemplo, fuerza. Fuerza es masa por longitud dividido tiempo al cuadrado. Es la definición del Newton. Fíjense, entonces, la unidad de masa está elevado a la 1. La unidad de longitud está elevado a la 1, la unidad de tiempo está elevada a la menos 2. Y así van haciendo eso mismo con el resto de las variables físicas. Y ahí les queda definida la matriz dimensional. A esa matriz dimensional
calcúlenle el rango. Si quieren, agarren el MATLAB y usen la función rango y les va a decir que el rango vale 3. Bien, estas situaciones están ejemplificadas acá en el material de clase, pero no me interesa, está ejemplificada en otro ejemplo, no nos va a interesar. Así como tampoco nos va a interesar las técnicas. Hay básicamente dos técnicas que no son complicadas, son sencillas. Una es la que está descrita en el Fox y otra la que describe el White. Esa es la que tengo en mente. La que incluí en estas notas es la que está incluida en el White. No, perdón, la del Fox. Pero, primero le doy la buena noticia. No nos va a interesar esta técnica. ¿Pero por qué? ¿Por qué no nos va a interesar? Ustedes dirán, pero este profe es un chanta, no, nos dice que no nos hace falta. Es que verdaderamente no les hace falta. ¿Por qué? Porque ingeniería, a ver si me entienden lo que voy a decir. Si no lo entienden, lo discutimos. En ingeniería estamos permanentemente involucrados en situaciones nuevas, pero de problemas físicos ya establecidos. Por ejemplo, el problema físico de estudiar la resistencia aerodinámica en función, o sea, en una situación de vuelo a alto número de Mach, en situación compresible, es un problema físico complejo. Y permanentemente se está involucrado en esa situación cada vez que se encara el diseño de un avión supersónico o un avión transónico. Pero la situación del problema físico ya es conocida. En ese problema físico ya se sabe que los parámetros adimensionales con los que hay que trabajar son el CD como parámetro adimensional dependiente, el número de Reynolds como parámetro adimensional independiente, el número de Mach como parámetro dimensional independiente. El ángulo de ataque es otro parámetro dimensional. Entonces ya se sabe que hay que estudiar el CD como función de Reynolds, Mach y alfa. Es así. ¿Se entiende lo que quiero decir con lo que en ingeniería aplicada, la ingeniería es una profesión de aplicación, estamos permanentemente involucrados en situaciones nuevas, pero de problemas ya establecidos. No somos como los físicos, que los físicos es la profesión que está, no necesariamente, pero puede estar involucrada en el frente de onda, de onda de problemas nuevos. Está estudiando problemas nuevos, en donde ahí sí tienen que estudiar cuáles son los parámetros adimensionales. ¿Se entiende? Pongo otro ejemplo. El estudio aerodinámico de una hélice o de un generador eólico. Permanentemente hay diseños diferentes de generadores eólicos que tienen que ser estudiados, ya sea numérica o experimentalmente. Bien, pero los parámetros dimensionales ya están estudiados en hélices desde antes de la Segunda Guerra Mundial, desde la década del 30. En generadores eólicos ya son conocidos de la década del 60. O sea, ningún ingeniero se pone a deducir los parámetros dimensionales en una determinada situación. Los toma. El problema físico, el planteo del problema físico siempre va a ser el mismo, ¿sí? Te va a interesar optimizar el diseño a fin de que el CD se reduzca, pero acá no estamos en eso. Acá estamos en el tema de cuáles son los parámetros dimensionales con que trabajamos. Esos ya están establecidos. Por lo tanto, todo esto que está incluido en el material de estudio, se los incluyo para que lo tengan como material, pero no queda fuera de lo que tienen que, de lo que tienen que conocer.
en la práctica, es una metodología de obtención de los parámetros dimensionales, que acá está desarrollado en un ejemplo de una bomba hidráulica. Una bomba hidráulica tiene dos variables físicas objetivo del estudio: la potencia consumida, o sea, la potencia con que hay que alimentar la bomba, y el incremento de presión que produce. Y después hay 5 variables físicas independientes: el caudal volumétrico, la velocidad de rotación, el diámetro del elemento rotante, densidad y viscosidad del fluido. Y acá está ejemplificado con formalidad. Pero esto está, vuelvo a repetir, para aquellos que tengan una motivación de curiosidad, a ver cómo es la metodología de obtener los parámetros dimensionales. Nada más. ¿Está claro? Bien, o sea que todo esto que estoy mostrándoles acá, no léanlo si tienen interés. Si no, no me interesa. ¿Qué es lo que tienen que saber? Lo que tienen que saber, sí, porque esto es muy básico. En un problema físico, la cantidad de parámetros dimensionales es la cantidad de variables físicas restado 3 o 4. En las situaciones normales de mecánica de los fluidos pura, lo cual incluye aerodinámica, le tienen que restar 3. Entonces, acá en este problema, fíjense, era 5 menos 3 nos da 2 parámetros dimensionales. Bien. Y eso es todo con esta metodología. Esta metodología tiene ese fundamento teórico que les digo, que no está en ningún libro, no está en los libros porque son, como les vuelvo a repetir ya por última vez, matemática compleja, de la matemática brava, y lo que está es el procedimiento de aplicación de una técnica de obtención de parámetros dimensionales. Bien. Con lo cual llegamos a este punto. ¿Hacemos 5 minutitos? ¿5 minutos hacemos? No más de eso, 5 minutos. Voy a buscar agua y quiero conectar el celular, aprovecho de conectar el celular, el cargador, etcétera.